Hola, buenas tardes Juan Martín, un gusto, Jimena. Hola. Hola, Jimé. Bien. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bueno, espero que se encuentren bien todos, todas, todes. Hace frío en Buenos Aires, veo mucho abrigo por ahí. Sí. Hola, sí, No. nos bajó la temperatura la semana Eh, pasada. eh, sí, el sábado fue un día de verano y hoy es día de otoño. Ahora les cuento, yo estoy en Bariloche, acá nevó hace 2 días, así que les mandamos la ola polar para allá. Ah, mira qué lindo. Y acá, por suerte, en general no hay primavera acá. Hay frío, frío, nieve, lluvia, pero viene muy bien el clima. Ahora es un día espectacular. Pero Pero hace 2 días en nevó verano, en todo. verano tienen temperatura media o no? No, en verano es verano. Verano es verano. Está bien. De repente puede haber una nevada, acá nunca se sabe, pero Yo aprovecho, Juan Martín, para preguntarte si sí. vos querés dar la clase y después circular la palabra o que la gente te vaya interrumpiendo, como vos te sientas más cómodo Sí, para... sí. Ahora les cuento, la idea es hacer una clase dialogada, digamos, ¿no? De generar debate y demás, participación. Pues si no nos aburrimos. Me aburro yo, se aburren ustedes. Pero a la mañana se armó debate picante, estuvo bueno. Así que ahora les cuento un poco todo. Los y las alumnas de estas comisiones son gente del bien, así que son muy Sí, no, respetuosos. no, pero ningún problema con el debate picante, estuvo muy Ah, interesante. bueno, bien, bien. Mientras estemos siempre en los marcos, ¿no? De respeto y diálogo, pero estuvo bien. Bueno, larguemos. No sé cuánta gente falta, pero de última está ahí grabado y lo Sí, verán ahí. cualquier cosa queda grabado. Dale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al módulo 8, creo que es, ¿no? De la diplomatura. Entiendo también que es el último. Aquí estamos en el ciclo de las políticas públicas. Vamos a tratar de ver un poco tanto lo que es por qué un ciclo y, por otro lado, lo referente a políticas públicas. Mi nombre es Juan Martín Serrat, soy licenciado en Administración Pública de la Universidad Nacional de San Martín, pronto a doctorarme en Ciencia Política, también de la misma casa. Soy becario de CONICET, acá en Bariloche. ¿Qué más? Estoy adjunto de la materia de Sociología de la Universidad Nacional de Río Negro, acá. Y estoy trabajando mi doctorado sobre las decisiones, comportamiento, pensamiento, ideas, valores de productores agropecuarios en la región pampeana. Productores de distintos modelos agropecuarios y un poco la relación de cómo las instituciones públicas posibilitan o imposibilitan distintos modelos agropecuarios, ya sea modelo agroindustrial, agroecológico, etc. Así que bueno, un poco esa es mi pequeña reseña, digamos, para no ser largo. Estoy en Bariloche,
provincia de Río Negro. Y bueno, la idea un poco de este módulo, antes de arrancar, algunas cuestiones operativas. Tenemos 4 clases de 2 horas, o sea que tenemos 8 horas de contenido, lo cual tenemos que ver mucho material de una forma muy, muy sintética. Así que la bibliografía que ya está disponible en el aula virtual, un poco son un texto clásico y introductorio a cada tema que vamos a ver, y un texto un poco más en profundidad de algún tema en particular. Traté de poner bibliografía un poco también que está asociada a los debates actuales, digamos. Tenemos clase hoy, el próximo lunes, y después son 2 martes, para que sepan, porque creo que un día es el día del trabajador legislativo y otro día es feriado, creo. Así que también para que vayan agendando eso. Y el tema del trabajo final, examen, etcétera, para aprobar la materia. La idea es charlarlo con ustedes. A la mañana quedamos hacerlo una semana después de la última clase. Y la idea va a ser que sea un multiple choice sobre los textos. ¿Está bien? Nosotros acá en la clase vamos a ver un poco los textos y un poco a debatir, a abrir un poco la caja. Entonces, el multiple choice va a ser sobre los textos. Entonces, yo les recomiendo que lean bien los textos. Van a ver que son 2 o 3 textos por clase, no es mucho. Con que le pongan una lectura de 1 hora cada texto, digamos, leyéndolo, prestando la atención, con 1 hora por cada texto van a estar bien. Así que con 2 horas semanales de lectura van a estar bien. Si tienen alguna duda o algo, obviamente me la hacen saber. Está el foro ahí en el aula virtual también. Y bueno, si les parece, podemos hacer, pero esto lo pongo a consideración, la semana siguiente a la última clase. La idea es que haya un intento de 1 hora, 1 hora y media también, charlémoslo. Yo creo que con 1 hora les sobra. Y si les va bien, listo. Y si les va mal, tienen un intento de recuperatorio. ¿Está bien? Que se abre al instante que termina el examen. No sé, ¿les parece bien? Una semana después de la última clase. Sí, ¿Sí? Bien. sí, me parece Aparte, bien. ya empieza el mundial, ¿viste? Vamos a estar con las cosas, con la cabeza en otro lado, los tiempos. Así que, bueno, les recomiendo que vayan tratando de seguir los textos clase a clase como una manera de optimizar el tiempo y que no quede para el final. Y bueno, eso de mi lado, temas operativos, eso nada más. ¿Alguna duda con respecto a eso? Fechas, horarios, algo que quieran, las tutoras quieran. ¿No? Bueno, arrancamos entonces. No, ya a esta No, altura gracias. tienen todo súper claro. Ok, Así que se perfecto. aprueba con 6. Yo Perfecto. Cualquier cosa después ajustaría, recuperatorio. yo ajustaría la presión para que aprueben todos y todas para, como es la materia final, con esto finalizarían el curso. Entonces, bueno, capaz que profundizar en las clases para que sea más sencillo llegar al examen, digo yo. Perfecto, sí. A ver, ahí Andrea te dejo. Si leen los textos se van a sacar un 10. Si los leen más o menos, se van a sacar un 6 y van a estar ahí. Y si no leen, no creo que lo aprueben. También el múltiple choice va a ser aleatorio, no es que va a haber un solo modelo para que después se lo compartan. ¿No? O sea, cada quien va a tener uno distinto, entonces, nada, si leen los textos no va a haber problema. Andrea. No, no iba a decir nada, ¿eh? No, Está bien. No, Ok. no, a otra Andrea. Ah, Hidalgo. Mi pregunta es si los textos son solo los que leemos, son solo los obligatorios o todos. O sea, los obligatorios son obligatorios y los complementarios, claramente no me va a preguntar de los complementarios, se los puse por si les interesa, Bien, pero las preguntas van a estar en los obligatorios. perfecto. Después cualquier cosa, fíjense, por ejemplo, hay un texto, creo que era para la clase de hoy, que yo le subí el libro entero, pero es solo la introducción.
Eso está aclarado en el aula virtual, fíjense, por si tienen alguna duda. Abren y de repente se encuentran un libro de 500 páginas y dicen... Yo lo no, descargué. ok, Sí. bueno, les dejo el libro porque capaz les interesa seguir leyéndolo, solo por eso. Perdón, ¿está bien aclarado cuáles son los obligatorios? Porque eso yo ya descargué hoy algo, pero no vi exactamente Sí, cuáles sí, son. está el programa. Bárbaro. El programa Listo. está en el aula, se baja en el programa y está aclarado cuáles son Sí. cuáles y también el número de página, que ya con eso no van a tener problema. Bueno, la idea de la dinámica de la clase, que a mí me gusta hacer así porque es más divertido y no nos aburrimos, sobre todo a esta hora después de comer, como estamos ahí, hay que cuesta carburar, es que sea dinámico, digamos, ¿no? O sea, cuando yo lo que sí voy a compartir pantalla y me va a ser difícil ver cuando ponen levantar la mano, el chat lo voy a tratar de seguir, pero no es que lo voy a tener segundo a segundo. Entonces, si quieren aportar algo, criticar, complementar, abren el micrófono y hablan, así de una, sin ningún tipo de vergüenza ni nada. Me interrumpen, che, quiero aportar esto, yo igual les voy a dar momentos y lo hacemos así, ¿está bien? Bueno, voy a compartir acá. ¿Ahí ven bien? ¿Se ve? Sí, Ok. se ve bien. Se ve bien. Bueno, voy a abrir el chat. Ahí está. Bueno, entonces. Bueno, nosotros lo que vamos a ver en este módulo es una introducción, digamos, ¿no? Al ciclo de las políticas públicas. Ya con la palabra ciclo de políticas públicas, ya estamos delimitando un enfoque, digamos, ¿está bien? No es que siempre se ven así las políticas, es una forma de verla. Ahora vamos a ver cuál es esa forma, pero vale aclarar, digamos, de que ya estamos sesgando en un enfoque cómo vamos a analizar las políticas públicas. Como tenemos poco tiempo, como les dije, vamos a ver desde la superficie, que es el ciclo de políticas públicas, y vamos a tratar de ahondar con el debate y ejemplos empíricos de sus vivencias o su pensamiento, un poco más, cuestiones tal vez más abstractas, digamos. Lo que vamos a ver hoy es un poco la introducción de el ciclo completo. Las próximas 3 clases vamos a profundizar en cada etapa del ciclo un poco más. Entonces, para arrancar, la pregunta básica y fundamental, digamos, es ¿qué son las políticas públicas? Para ustedes, ¿qué son las políticas públicas? Una aclaración, yo no me pongo incómodo con los silencios, así que no hay problema. Así que abran el micrófono y... La Una política herramienta pública de planificación. ¿Quién dijo? Dardo. Dardo, sí. Bien, Dardo nos dice que es una herramienta de planificación. Hay como 2 dimensiones, como herramienta, instrumento y para planificar, digamos, ¿no? ¿Quién más? yo decía que la política pública es cuando colocas en agenda un problema público, que se considera público. Perfecto. Acá, no, ¿quién Gabriela. habló? Gabriela. Acá, sí, ahí te vi. Sí, los tengo como medio así. Gabriela nos introduce el concepto de agenda, que es otra dimensión. ¿Está bien? Tenemos herramienta, tenemos planificación, agenda, ¿qué más? Patricia Montes dice en el chat, acciones del Estado para solucionar los problemas sociales. Bien, Cristina acciones. dice Sí. del Estado. Sí, digo, acciones, digamos, ¿no? Podríamos entenderlo como como una especie también de herramienta, ¿no? Pero ya más, una acción es como más, ¿no? Un verbo, ya es un poco más que un instrumento o una herramienta, ¿no? ¿Quién más? ¿Hay alguna más? Cristina dice son lineamientos que toma el Estado para proyectar sus acciones. Ok, son como orientaciones, ¿no? Serían lineamientos, ¿para dónde va la política? Bien. Entonces podríamos decir que son visiones, ¿no? ¿Qué visión tiene la política pública?
Ahí Miguel también nos dice proyectos, actividades que un Estado diseña y gestiona, respuestas institucionalizadas. Bueno, un poco, digamos, la idea de esto es ver que podemos ver a las políticas públicas de distintos lugares, digamos, ¿no? Siempre seguramente vamos a confluir en la misma ensalada, pero cada uno aporta una verdura distinta, digamos, ¿no? Entonces las políticas públicas terminan siendo todo eso. Pero bueno, como les dije, nosotros lo vamos a ver desde un enfoque, o desde desde un enfoque con varios puntos de vista. Bueno, ahí también conjunto de decisiones ponen ahí, ¿no? También decisiones, acciones. Pero bueno, Tamayo Sáenz, que es el texto que les dejé ahí, que es un clásico de los clásicos, ya bastante viejo, es del 97 el texto, pero bueno, se sigue usando como clásico, como base para seguir pensando estos temas. Nos dice que las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Es una definición bastante concisa, pero bastante abarcadora también. Habla de tiempos, habla, bueno, del gobierno, de los problemas sociales, ¿no? Objetivos, decisiones, acciones, un poco todo lo que ustedes estaban diciendo ahí. Pero bueno, si las políticas públicas son esto, entonces, ¿qué es el gobierno, no? Porque las políticas públicas las lleva a cabo el gobierno. Entonces, Tamayo lo que dice es, los gobiernos no son más que conjunto de organizaciones que combinan recursos y los transforman en políticas, en programas públicos, en servicios, en productos para atender los problemas de los ciudadanos, controlar sus comportamientos, satisfacer sus demandas y, en definitiva, lograr impactos sociales, políticos y económicos. Obviamente esta definición es medio vieja, en un momento ahí habla de... bueno, no, está bien. Yo iba a decir porque a veces él habla de clientes, pero acá pone ciudadanos, así que, porque también arraigado en los 90 este debate, a veces el ciudadano era reemplazado por el concepto de cliente. Y es más, nosotros ahora incluso acá podemos agregar, en la última frase, lograr impactos sociales, políticos, económicos y, por ejemplo, ambientales, ¿no? Podemos seguir desglosando, esto es una definición muy básica, que hoy en día la podemos readaptar a los tiempos de hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué se piensan las políticas como un ciclo? ¿No? Como les dije, esto es el ciclo de políticas públicas, es un enfoque. ¿Y por qué como un ciclo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se compone el ciclo primero? Identificación y definición de un problema social, formulación de las alternativas de solución, adopción de una de esas alternativas, implementación de la alternativa seleccionada y evaluación de los resultados obtenidos, ¿no? Tamayo pone este cuadro, digamos que es el que sintetiza un poco la idea del enfoque del ciclo de políticas públicas, y fíjense que en realidad el principio o el fin del ciclo no está definido. No es que la política, para este enfoque, no es que la política empieza con identificar un problema. La política puede empezar en la formulación, en la implementación o en la evaluación. No hay un principio y un fin, sino que hay un ciclo, digamos, ¿no? Donde termina una fase, empieza la otra. Entonces, a este conjunto de decisiones y acciones emprendidas por el gobierno para influir sobre el problema en cuestión, el problema social en cuestión, lo denominamos política pública. ¿Qué ejemplos podemos pensar a partir de este enfoque? ¿Qué ejemplo empírico de la realidad se nos ocurre que cumpla como estos momentos? A ver, Patricia dice, si hablan los micrófonos para mí es mejor. Entiendo que tal vez algunos no pueden, pero si abrimos los micrófonos es mejor. Patricia dice, la pobreza como un problema social. Ok, ¿no? La pobreza tiene 100 dimensiones distintas. Pensemos tal vez una dimensión y pongamos en práctica este esquema. Inseguridad. ¿Cómo?
la inseguridad, de las políticas públicas para enfrentar la inseguridad. Está bien. De vuelta, la inseguridad lo mismo que la pobreza, es como un problema estructural, ¿no? Hay distintas facetas, ¿sí? Por ejemplo, que vos sos decisora o decisor, no sé quién habló ahí, no sé, del Ministerio de Seguridad o lo que sea, y querés resolver la pobreza, digamos, ¿no? ¿Qué haces desde este esquema? O la inseguridad, no sé quién ha dicho. Yo lo que dije, aparte de lo que dijeron las compañeras, del tema de una hora de asfalto, por ejemplo, en un acceso a un pueblo. Perfecto, ¿por qué? A ver, ¿cómo lo identificás me imagino que con inseguridad o con No, pobreza? dije, aparte de lo que ellas dijeron, o sea, viendo como otra propuesta una política pública, por ahí llevando más conectividad con las zonas rurales, por ejemplo, acá en la provincia de Misiones. Entonces Sí. por ahí hay lugares que hay mucha producción en las chacras, entonces lo que se pide mucho por ahí desde la gente es que se acerquen más los cascos urbanos, se conecten más con las zonas rurales. Entonces, por ejemplo, un asfaltado de un camino donde tengan que sacar camiones con yerba mate, té, sería una política pública específica en alguna localidad específica, digamos. Excelente. ¿El problema social cuál sería ahí? Sería que por ejemplo, Vale. Sí, yo lo veo como que por ahí Misiones lo que tiene muchas zonas rurales, tiene por ahí no tanto en la capital, sino en el interior, lo que se hace, se planta mucha yerba mate, té, entonces no tiene tanta urbanización, digamos, donde se cosecha, entonces las chacras por ahí al estar muy aisladas, necesitan de caminos más acordes para sacar las plantaciones y las cosechas, digamos. Totalmente, sí. Ese problema que vos decís yo lo viví haciendo campo en la región pampeana, en las zonas más, entre comillas, prósperas en lo que es la producción agropecuaria, también pasa ahí, digamos, ¿no? Entonces el problema social sería ahí para los productores agropecuarios que mejorar la infraestructura de comercialización de su producción sería, digamos, favorecería a su producción, a su economía, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente en la primera etapa, digamos, la materia prima. Claro, entonces, siguiendo el esquema este que yo les propongo, o bueno, que este enfoque propone, entonces la identificación del problema sería ese, y la formulación de política sería, por ejemplo, lo que vos decís, pavimentar esos caminos que cuando llueve se rompen, que son de difícil acceso y demás y demás. Esa podría ser una alternativa, ¿no? Cuando elegimos. Otra alternativa sería, por ejemplo, llevar, qué sé yo, trenes, ¿no? Esa sería otra. Estamos generando un marco hipotético, ¿no? Para ser un poco esquemático con este enfoque. A ver, otro ejemplo. Tratemos de ser más puntuales, ¿no? Por ejemplo, no sé, la inflación. A mí me parece... Bueno, Sí, dale. a mí me parece... Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, Gabriel. A mí me parece, por ejemplo, en su momento lo que fue la asignación universal por hijo. A ver. Ahí ¿Cuál era el problema social? Y el problema social era el trabajo en negro, la cantidad, después de la crisis del 2001, la cantidad de gente que no percibía salario por los hijos, etcétera, porque no tenían un trabajo remunerado bien o no tenían trabajo directamente. Y bueno, se habrán formulado varias alternativas, me imagino. Sé que en el Congreso había varios proyectos que giraban en torno a esto y se decidió tomar o implementar la asignación universal por hijo como política pública. De hecho, continúa. Perfecto, y está bueno el ejemplo porque, por ejemplo, la asignación universal por hijo hay que ver cómo se diseñó, ¿no? Pero por lo menos a nivel práctico tuvo como impacto en varias dimensiones. En la dimensión de que al chico había que tener el certificado de salud, de educación, la bancarización
de la asignación, que eso también fue como un paradigma nuevo, lo que vos decís de la formalización y demás, ¿no? Pero Sí, bueno, ahora tal vez... justo me doy cuenta de eso, ¿no? De que como una política pública que está formulada para, quizás, para solucionar un problema, como finalmente impacta en un montón de otros aspectos, no solamente, no puntualmente y solo en eso, ¿no? Totalmente, y ahí sería interesante pensar si se diseñó desde ahí, desde ese objetivo, o si en la implementación se empezó a ver, ¿no? Cuando uno evalúa la política, mira, por ejemplo, uno evalúa la política y dice, podemos tener impacto también en esta dimensión que en el diseño no pensamos, y ahí ya empezó a nacer otra política pública, desde la evaluación, y no solo desde identificar un problema. ¿Está bien? Por eso, yo acá en el chat veo que están poniendo un montón, está buenísimo. Solo para ver que esto es un ciclo, digamos, ¿no? Que no necesariamente empieza desde identificar un problema. Puede ser que nosotros al implementar una política pública, eso genere, motorice, identificar otro problema que no estábamos viendo, o cuando evaluamos la política pública implementada, ver que nos quedó deficiente, por ejemplo, ¿no? Hay una pata que no pudimos generar impacto o resultados, y ahí nació otra política pública. ¿Bien? Entonces, depende de la etapa del ciclo, puede surgir o no una política pública. Un poco ese es como a grandes rasgos, el fundamento básico de este enfoque, digamos. Ahora bien, ¿qué críticas, sin piedad, no hay problema, qué críticas le pueden llegar a hacer a este enfoque? ¿Qué le ven debilidades o capaz de su experiencia, digamos, ¿no? Creo que si lo vinculan a su experiencia pueden verlo. Que está como muy, muy cuadrado y no contempla distintas aristas que pueden llegar a surgir, que no todas las políticas públicas se trabajan de la misma manera. Por ejemplo, y algo socioambiental, no sé, una externalidad de una fábrica puede tener ciertas cuestiones que, no sé, abordar una desescolarización de un segmento de niñas y niños, o sea, como que son dos problemáticas distintas que pueden tener distintos grupos de poder, distintas influencias, grupos de interés, perdón. Entonces hay cosas de preevaluación, posevaluación que pueden influir y que tienen que estar contempladas dentro de lo que es el ciclo. Perfecto. Uno podría llegar a pensar que eso se puede contemplar en el diseño, ¿no? Externalidades y demás. Pero está bueno lo que decís creo que al principio lo decías, esto de tal vez medio cuadrado, ¿no? Alguien ahí, Jimena, en el chat pone falta el mapa de actores. Uno podría generar esta dinámica con un mapa de actores también en cada etapa. Pero es verdad que este enfoque tiende a tal vez subestimar un poco el rol de los actores. Y ahora eso lo vamos a ver más en profundidad. ¿Qué más? Hola, no sé si se me escucha ahí. Perfecto. Yo estaba pensando en, por ejemplo, podría ser una política pública relacionada con los aborígenes y que nosotros, o sea, como gobierno, identifiquemos un problema y que busquemos una alternativa, la elijamos, para que al momento de implementarla por su cultura, este grupo no, o sea, el grupo de aborígenes con el cual estamos tratando, no esté de acuerdo con que sea un problema. Entonces, pienso que quizás esa sería una contingencia que también puede llegar a surgir en medio de este ciclo. Perfectamente, sí. Ahí, si yo me pongo en abogado de este enfoque, te podría decir, bueno, si vos hubieses hecho un buen diseño de política, hubieses incorporado la visión de estos grupos y no hubieses tenido ese problema a la hora de implementar. Pero es totalmente válido lo que decís. Solamente estoy siendo un poco malo, nada más. A ver, otra persona. Por experiencia personal, yo le agregaría a este cuadro. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Yo le agregaría, porque habla bien de una primera etapa como diagnóstico, después las alternativas, las estrategias para enfrentarla y demás.
llega hasta evaluarlo, pero es como que, ¿qué pasa si evalúo y le pifiamos o hay que corregir? Como que le falta un feedback, ¿no? Ok, sí, yo podría decirte, fíjate que el ciclo, después de evaluación, viene nuevamente identificación del problema, ¿no? Yo podría decir, bueno, evalué y Y veo que recomienza. la mitad, claro, veo que la mitad de la política quedó deficiente, bueno, ahí empezó nuevamente el ciclo, ¿no? Pero está bien también lo que decís, ahora vamos a ver. A ver, ahí en el chat dice, antes de evaluación yo incorporaría el monitoreo, plazos. Bueno, es verdad, digo, este es el esquema, el inicial, ¿no? El que propone Tamayo en el 97. Después esto se complejiza un poco, pero sigue siendo parte de lo mismo. Es un enfoque como muy arraigado también en la visión de las políticas públicas. Podría incorporar monitoreo ahí, como dice Jimena. Patricia dice, me parece que le falta detallar los objetivos más claramente. Bueno, es un problema de diseño, los objetivos también. Si yo diseño bien, los objetivos deberían estar claros, digamos, ¿no? Pero bueno, todo lo que dicen es válido. Vamos a pasar un poco a las críticas de esto, ¿no? Entonces, en todo caso, conviene señalar que el ciclo o proceso de políticas públicas es una construcción conceptual que no tiene por qué ocurrir en la realidad. No todas las políticas públicas de un gobierno siguen este proceso en todas sus fases, o incluso con frecuencia algunas políticas alteran el orden del proceso. ¿Está bien? No necesariamente sigue este orden, o no necesariamente se cumplen todos estos pasos. Un ejemplo, bueno, recién lo dijimos. Entonces, algunas ventajas y límites de este enfoque. Ventajas. La división por fases mejora el análisis, permitiendo detenerse en momentos concretos del proceso, ¿no? Desglosar cada momento nos permite ir un poco más en detalle. Podemos incluso tener profesionales o especialistas para cada momento. Al tomarlas por separado, permite observar posibles círculos de retroalimentación en cada fase, que eso sería como un esquema ideal de esto, ¿no? Que cada fase tiene que ver una con la otra. Permite observar matices entre cada una de las fases en cuanto a las tensiones políticas, actores en juego, recursos disponibles, etc. Y algunas desventajas es que tiene una tendencia hacia un análisis lineal y cronológico, a pesar de las advertencias. Pero es verdad, digamos, tendemos a pensar de que empezamos en el problema, seguimos por un diseño, seguimos por la implementación y después evaluamos. Y la verdad que no necesariamente es así, para nada, ni en esa linealidad ni en esa cronología. Entonces también el riesgo de entender al modelo de ciclo como un modelo causal, observando nexos lógicos y causales entre cada etapa sin que esto se dé en la realidad, digamos, ¿no? También el modelo tiende a sugerir de que cada etapa tiene una relación causal con su anterior o la que le sigue. Y no necesariamente es así. La verdad que en la implementación de una política después pueden pasar un montón de cosas, o en el diseño, ¿no? Y mucho tiene que ver con distintos actores, intereses, poder. Yo vengo de la ciencia política, así que vamos a tener un sesgo sobre eso. Un sesgo positivo para mí sobre eso. También una visión legalista, la desventaja tiene una visión legalista top-down, que ahora vamos a ver qué es eso, de la acción pública. No toma en cuenta el accionar de otros actores o factores y su influencia en los resultados públicos. No permite ir más allá de la secuencia señalada. Omite considerar ciclos incompletos, ciclos dentro de ciclos, pilares o ejes ordenadores de la política. ¿Está bien? Algunas desventajas así muy superficiales, pero para ver que este modelo se le puede entrar por un montón de lados distintos, ¿no? Acá no venimos a mostrar el modelo homogéneo, cerrado y la solución, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiamos las políticas públicas? ¿Cuál es el objetivo de estudiar las políticas públicas? ¿No? Vimos primero el enfoque de ciclo, que lo vamos a ver como este enfoque, y que este enfoque tiene ventajas, desventajas y demás. Pero ¿por qué estudiamos las políticas públicas? ¿Qué objetivo tienen? ¿Qué tal? A mí me parece que estudiamos las políticas públicas porque queremos el bienestar de la sociedad en su conjunto. O sea, digamos, incidir
a través de diferentes líneas, por ejemplo, gubernamentales para mejorar la vida de las personas. Ok, ¿y cómo estudiar las políticas públicas mejorarían el bienestar de las personas? O sea, ¿por Y qué? porque ¿Cuál es el ideal? Y hay que definir, digamos, primero qué es lo que se quiere lograr. Es decir, el objetivo, se supone que queremos lograr el bienestar de la sociedad, entonces tenemos que definir qué entendemos por bienestar. Puede ser acceso a la educación, acceso a la salud, subsidios, o sea, contraprestación, etc. Entonces, primero hay que definir qué queremos, o sea, qué de todos esos, digamos, qué es bienestar social para nosotros o nosotras. Y después utilizar todo lo que son los diferentes actores que intervienen en una política pública, es decir, la parte gubernamental, la parte de la ciudadanía y la parte de las, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil. Perfecto. Está bien, digamos, vamos a decir como sistematizar un poco más la información de cómo se hacen políticas públicas, ¿no? Para lograr el bienestar de la población. Un poco sería eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué estudiamos las políticas públicas? Para optimizar el tiempo y el recurso. Perfecto, que en general son escasos, me imagino, ¿no? En general tenemos poco tiempo y pocos recursos. Entonces, cuanto mejor los usemos, mejores políticas públicas vamos a hacer. Excelente. ¿Qué más? Para garantizar los derechos, ¿no? de la sociedad, de todas las personas. Y a ver cómo sería eso. ¿Por qué? Y, no, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. No, sí, eso sí, pero ¿por qué estudiar las políticas públicas ayudaría a garantizar ese derecho? Y porque deberían estar enfocadas hacia una equidad, hacia una justicia social, hacia el desarrollo de una sociedad más que tenga un piso digno de vida garantizado. Ok, mira, te pongo un ejemplo concreto de lo que decís, ¿no? Tenemos un montón. Pero, por ejemplo, nosotros en Argentina somos un país con normativas de derechos ambientales de avanzada. Pocos países tienen la normativa que nosotros tenemos. ¿Cuánto se implementa, ¿no? De esa normativa? Bueno, una forma, ¿por qué analizamos las políticas públicas? Para saber por qué se implementa, no se implementa, se implementan a medias. Pongo ese ejemplo, puede haber otros, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso y por qué no pasa otra cosa? Digamos, estudiar también nos ayuda a comprender por qué tenemos esas falencias, ¿no? Disculpa. Sí. Yo te sumaría otro. ¿Cómo puede ser que en un país que produce alimentos para 300 o 400 millones de personas haya prácticamente el 40% de la población que tiene problemas para comer? Totalmente. Seguramente hacer buenas políticas públicas ayudaría a resolver ese problema, sin duda. ¿Alguien iba a hablar por ahí? No, yo quería aportar, buenas tardes, Jorgelina soy, que Jorgelina, muchas veces hay políticas públicas que se vienen implementando desde hace años, que fueron eficientes en su momento, se siguen bajando en el caso de las provincias, y es importante estudiar y analizar si realmente son necesarias hoy, si la población las necesita o ya no. Para mí es fundamental eso. Hay muchas políticas que se siguen aplicando, políticas públicas, y que no surten efecto y que no son necesarias. perfecto. O sea, y lo interesante sería que, ¿por qué estudiamos las políticas públicas? Bueno, para fundamentar esto que vos decís, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, para mí esta política no sirve, pero un estudio de políticas públicas buscaría fundamentar y entender por qué no sirve. ¿Está bien? Para empezar a distinguir un poco lo que es el estudio de la política pública, lo que son las opiniones sobre política pública. ¿Está bien? El estudio integra las opiniones, pero además, digamos, las estudia, las examina, se pregunta por qué pasa lo que pasa, o por qué no pasa lo que pasa. ¿Está bien? Bueno, una más, ahí Dino en el chat dice, bueno, ahí pusieron varias, ¿no? Proponer soluciones, mejorar el diseño de políticas. Estudiar políticas públicas nos permite conocer la realidad social y así poder emplear un buen plan de gobierno con foco en las deficiencias para poder estar más cerca de un equilibrio. Totalmente, de vuelta.
conocer la realidad es parte de estudiarla. No podemos conocer la realidad, o sea, si queremos podemos conocer la realidad a través de, no sé, los diarios y demás, que está perfecto, pero también nosotros acá estamos tratando de hacer una visión como un poco más abstracta, ¿no? Como una visión de análisis, ¿no? Por eso estudiamos la política pública, por todo eso que dijeron. Pero bueno, también el texto nos dice que el análisis de políticas públicas es un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias que provienen tanto de las disciplinas, no, estrategias que provienen de distintas disciplinas, la ciencia política, sociología, teoría de las organizaciones, psicología, la antropología, entre otras, que intentan mejorar la calidad de ese proceso de transformación de recursos en impactos. El análisis de política es investigación para la acción. ¿También? Tal vez eso es un poco específico también del análisis de la política pública, pero también la investigación en general no se suele pensar tanto para la acción, porque es un proceso largo de investigar, no son otros tiempos. La pragmática de la política y de las políticas públicas es más rápida, digamos. Entonces el análisis de las políticas es investigación para la acción. Su objetivo es ayudar al decisor público. Entonces, la cuestión sería reducir el margen de la improvisación, ¿no? Por lo menos desde este enfoque sería esta visión. Conocer y tener las herramientas analíticas para analizar el problema a tratar. Conocer y entender la implicación y comportamiento de los actores sociales que están dentro del proceso. Poseer las herramientas para construir objetivos y metas en un punto de equilibrio entre lo deseado y lo posible. Poseer el conocimiento de los medios e instrumentos utilizados, recursos humanos, financieros, organizativos y tecnológicos, para implementar la política. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, a ver, dos aportes nomás. ¿Alguna vez encontraron limitaciones de este tipo, digamos, en el ejercicio de la política pública, ya sea en el diseño, en la implementación, en la evaluación de sus experiencias? Que tal vez uno pensaría, uy, si hubiese sabido esta manera de análisis de político hubiese tenido el conocimiento, tal vez lo hubiese podido resolver de otra manera. Me imagino que no serán todas las políticas de principio a fin perfectas y todos vivimos en un mundo de perfección. Una vuelta armamos un plan de natación para los chicos de cuarto grado de todas las escuelas y luego por una diferencia política con el gobierno que estaba, se cayó cuando el gobierno ese iba a financiar los micros, que era lo más caro, entonces se tuvo que bajar y de ser algo masivo terminó siendo que fueron a nadar los chicos que vivían cerca de los polideportivos. Perfecto. Ahora después vamos a ver las tensiones entre el policy maker, o sea, el decisor político, y después, ¿no? Todos los demás trabajadores de lo que a veces se denomina burocracia, agentes estatales, etc. Ahí esa tensión. ¿Alguna limitación más que les haya sucedido? ¿Puede ser la presupuestaria? A ver, presupuestaria. Después abrimos el micrófono para, no sé, alguien más abrió. ¿Presupuestaria? ¿Por qué? Puede ser que, digamos, de un momento al otro se terminen los fondos, haya reasignación, un problema de ajuste, digamos. Totalmente. Uno piensa, ¿no? En el imaginario está como que alguien lo elige en secretario de alguna área o director de algún área, ¿no? O directora y entra a la oficina y tiene como un bolso de plata para hacer políticas, ¿no? Pero después se encuentra que no, que hay un presupuesto que hay que ejecutar y que es un poco más complejo, ¿no? Y que la restricción presupuestaria forma parte casi inherente de hacer políticas públicas, ¿no? ¿Alguien más había abierto el micrófono por ahí? Sí, yo. Sí, acá en Misiones tenemos un gran tema con el tema de la urbanización en las zonas rurales, por el tema de, bueno, tenemos muchas zonas de protegidas naturales, digamos. ¿En Entonces, dónde? ¿Misiones? en Misiones, sí. Entonces, inclusive toda la zona de cataratas, digamos, por ahí todo el tema del asfaltado, llegar a las cataratas y todo eso, que a veces por ahí atropellan animales y eso,
es como que la sociedad acá también no quiere que se avance mucho, digamos, sumando muchos árboles y todo eso, porque tenemos muchas zonas de áreas protegidas naturales. Entonces, se puede facilitar el camino a zonas rurales, pero eso significaría, digamos, por ahí la instalación de árboles y todo eso que la sociedad misma, digamos, acá por lo menos en la provincia, pide que se cuide más. Es como que un encuentro de decisiones, ¿no? Completamente, sí. O sea, ahí la limitación sería tal vez que uno quiere o una quiere impulsar una política y claramente vas a tener gente que reacciona sobre esa política, a favor y en contra, ¿no? Los beneficiados a favor, a los perjudicados en contra. Eh, pero está perfecto. Ahí alguien pone los recursos financieros, deben ser, uy, se movió, deben estar ya previstos en la implementación de políticas. Si eso ahora después vamos a ver, eso es lo que hoy debería ser como una planificación estratégica, ¿no? Vinculada a los presupuestos. Eso lo vamos a ver, creo, en la segunda clase. La Acá mayoría de los tiene problemas, ¿sí? no, que acá tiene otro tema que es muy en la agenda, digamos, cada vez que se ejecuta una política, el tema de las represas. Somos una provincia que estamos rodeada, digamos, bastantes zonas con el río y bueno, tenemos muchas represas y las represas también significaron muchos pros y contras, a favor y en contra de esa política pública. Totalmente, sí, sí. Ahí las limitaciones que encontramos serían de distintas visiones de actores, digamos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poco. Entonces, podemos ver como dos visiones, digamos, de la política pública. En primer lugar, y la más importante, y ahora voy a decir por qué es la más importante, es la perspectiva del responsable de la política en cualquiera de sus fases: formulación, implementación, evaluación y, en su caso, reformulación. Esta es la perspectiva del directivo, el policy maker de las organizaciones públicas. ¿Por qué digo la más importante? Porque esta persona tiene poder de veto. ¿Está bien? ¿Qué significa? Podemos estar diciendo, viene el responsable de la política y bueno, vamos a hacer esta política en dirección A. Y a los 3 días dice, no, 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 lo vamos a hacer en dirección B. ¿Está bien? Con capacidad de veto me refiero a que tiene el poder político, más poder político que otros agentes estatales para poder inferir en la decisión de cualquiera de estas fases. Por eso es más importante, una cuestión de poder. No quiere decir que es el único y no quiere decir que sea solo importante, ¿está bien? Pero tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva del analista de políticas públicas, que es un poco lo que vamos a tratar de hacer en este módulo, que es un agente que enriquece el universo de información que se pone a disposición de los directivos para que puedan tener un criterio de decisión en cualquiera de las fases de la política pública. Esto es importante porque cada fase de la política pública tiene un vínculo de interdependencia con las demás fases, lo que decíamos antes. El analista de políticas públicas busca que esa relación de interdependencia funcione de la mejor manera posible. ¿Está bien? Lo que decíamos antes de reducir el margen de improvisación. Entonces Tamayo pone este cuadro en su texto. Es un cuadro bastante muy básico, pero que, qué sé yo, sirve como disparador para poder empezar a identificar las especificidades de cada fase, digamos, ¿no? Y empezar a entender los grises de cada fase, los matices, ¿no? Entonces, solo por decir uno, después ustedes se pueden fijar en el texto. Fíjense que cuando en la formulación de las alternativas de solución, pone una serie de preguntas, ¿no? Que las preguntas siempre están buenas para pensar estas cosas. ¿Cuál es nuestro plan para atajar el problema? ¿Cuáles deben ser nuestros objetivos y prioridades? ¿Qué alternativas existen? Se le cortó la conexión. Sí, no pero sé está si es a mí conectado. solo. Sí. Ahí, a ver si lo recuperamos ahora.
Dale, Jimé, si no en un minuto lo saco para que se dé cuenta, porque yo no sé si se habrá dado cuenta. Ah, me mataste. Yo creo que sí se debe dar cuenta porque se congeló toda la imagen. Si no, sacalo si querés. Así vuelve a ingresar. Hola. Hola, Buenas, Juan, Ahí, ahí. ¿estás desde el Ahí celular? está, lo Hola. logré. Ahí está. Bueno, mil disculpas, pero se cortó la luz acá, que es algo que suele pasar, pero bueno, a veces no avisan. Mil disculpas. Encima me bajé Webex y era otro. Era como que había uno normal y uno para hacer videollamada, así que me bajé el que no era. Pero bueno, acá estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, sí, gracias. tranqui. Gracias ahí a las tutoras que me están bancando ahí el ida y vuelta. Juan, Bueno, te hago una seguimos. pregunta. ¿Está ¿Estabas bien? por la diapositiva 6? Estaba por el cuadrito ese, había un cuadrito Mirá, que tenía yo te las paso preguntas. y vos me decís. Dale, yo lo tengo al mismo tiempo acá en la compu, así que podemos ir haciendo ese ida y vuelta, ¿está bien? Lo Dale. que ¿Estás sí, en esa? no, ¿En esta misma? no, sigue, un poco más, un poco más. El tema es que no me abren todas. Bueno, una más, Es como que una me abre, una no. claro, otra más, y por capaz porque tienen las animaciones, pero no hay problema, viene, ahí, en esa estábamos. Listo. Vos avisame y yo lo paso. Dale, excelente, muchas gracias. Lo que les voy a pedir es esto de cuando quieran hablar, y ahora sí, más todavía, me interrumpen porque no veo el chat, no veo nada, ¿está bien? Y Bueno, voy a apagar la cámara para que me voy a quedar sin datos y ahí ya sí no tenemos solución alguna, ¿está bien? Apenas me vuelva ahí la luz acá, me conecto de vuelta a la compu. Bueno, estábamos en este cuadro que propone Tamayo. Que bueno, un poco les decía que está bueno como herramienta para tenerlo ahí a mano, imprimirlo y tenerlo a mano, y obviamente agregarle más fases, más preguntas, lo que se les ocurra, porque ordena un poco cada fase, ¿está bien? Ordena un poco las especificidades de cada fase. Entonces eso a veces ayuda porque también el solapamiento de las características de una fase de otra es bastante normal. Entonces lo que trata de hacer estas preguntas es acomodar un poco esa diferenciación. Pasamos a la próxima. Entonces, ya yendo un poco más a lo específico, vamos a ver cada una de las fases a nivel más superficial y las próximas clases vamos a profundizar en tres aspectos, en la definición de los problemas o diseño, en la implementación y en la evaluación. Esas son las tres clases que nos quedan. Entonces, en la definición de problemas, digamos, ¿no? Definición que luego va a desembocar en el diseño de la política. Algo fundamental y, digamos, estructural a la hora de definir los problemas públicos, que parece obvio, pero vale también repetirlo, es que los problemas por sí no existen, sino que son construidos, definidos subjetivamente e interesadamente por un observador. ¿Está bien? Los problemas son tales en función de cómo yo los miro, cómo los escucho, cómo los analizo, los conceptualizo, los pienso, los valoro. ¿Está bien? Los problemas de por sí no existen ahí, no están ahí, digamos, abstractamente. Es porque yo los subjetivizo, existen, digamos.
Actores distintos entenderán el problema planteado de manera diferente, reflejando en sus respectivas definiciones sus propios intereses y valores, propias ideas. Por ello, los gestores públicos deben ser conscientes de que su visión del problema es solo una de las posibles y no tiene por qué ser siempre la más correcta. La primera tarea del analista, de nosotros y nosotras, de políticas, es en esta fase es, por lo tanto, identificar a los actores con algún tipo de interés en el problema y reconstruir sus definiciones, la forma en que ven el problema, ¿está bien? Más allá de cómo nosotros pensamos los problemas, y nosotras pensamos los problemas, nuestra tarea como analistas es identificar cómo los actores piensan los problemas. Y a partir de ahí, qué coincidencias tienen, qué desacuerdos tienen, ¿está bien? Desde este punto de vista, la definición del problema, o de los problemas sociales, es ante todo una cuestión política. Decidir a quién se tiene en cuenta y hasta qué punto. ¿Está bien? Una vez que nosotros identificamos los actores, vamos a tener que elegir a quién vamos a darle la prioridad, a quién le vamos a dar el espacio, o a quién le vamos a dar más espacio y más prioridad. ¿Está bien? Dos dimensiones de esta cuestión. La detección del problema. El problema se presenta y o se anticipa, como decíamos, y el diseño de agenda, ¿no? Ya alguien lo había comentado anteriormente en un comentario, ¿no? Esta cuestión de la agenda. Lo comentaban al principio de todo. No todos los problemas detectados tienen la misma prioridad para los decisores públicos. Solo algunos de ellos tienen la entidad suficiente para convertirse en problemas públicos. Al conjunto de problemas que preocupan a una sociedad, en un momento determinado se los denomina agenda sistémica. De esa agenda, los decisores públicos extraen algunos elementos y confeccionan la agenda institucional o gubernamental, hay distintas formas de nombrarlo, o agenda política. ¿Está bien? Entonces tenemos dos agendas, grandes agendas, que dentro tienen otras subagendas, pero no, las dos grandes agendas serían la sistémica, la social, y la agenda gubernamental o política. ¿Está bien? Entonces los temas que entran en ambas esferas de la agenda sistémica o política van a entrar, digamos, por poder político, por preferencias e intereses en consonancia, tal vez entre un decisor político y algún grupo de interés específico. ¿Entiende? Entonces, pasamos a una más. ¿Qué ejemplos me pueden dar de tal vez algún problema social que hayan entrado en la agenda en el último tiempo y tal vez hace 10 años no se pensaba bajo ningún punto de vista? O se pensaba pero no llegaba a entrar a la agenda ya sea sistémica o ya sea política. Claro. La conectividad. Las cuestiones de género. Pará, vamos por partes. Alguien dijo hola primero, que ahí le doy la palabra, y alguien dijo conectividad. ¿Por qué la Yo. conectividad? Yo dejé la conectividad, no sé, es mi compañero. Conectividad, a ver, profundicemos un poco. Yo dije conectividad, sí. El acceso a Internet. Ok, a ver, pero por ejemplo, ¿en qué demanda social o en qué política se tradujo en términos de agenda que tal vez antes no estaba? Conectar igualdad, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Empezar a ver dentro de la educación que el problema de el acceso a la cuestión digital, digamos, empezar a debatir la brecha digital, ¿no? En la educación, que tal vez era un tema que antes no estaba, bueno, por lógica, ¿no? Porque la tecnología fue avanzando y se impuso también ese tema. Alguien dijo género por ahí, a ver. Sí, las cuestiones de género. Por ejemplo. Bueno, también el aumento de los femicidios, de, digamos, la aparición de, digamos, de otras percepciones en cuanto al género o de autopercepciones. Excelente, la agenda de género está buena para ver los dos lados, porque la agenda sistémica es en general la que ha impulsado las políticas de género, las demandas sociales, los grupos, las organizaciones feministas y demás, que han impulsado políticas que tal vez antes, digamos, a ver, que no se debatían en la agenda política, que claramente eran problemas que estaban ahí,
y tal vez eran problemas que estaban ahí, pero que no eran subjetivados de la manera que hoy lo son. ¿También? No tenían la agenda sistémica que tienen hoy, y tampoco tenían la agenda política que tienen hoy. También ese es un buen ejemplo. ¿Alguien más, Dina? Creo que habías dicho algo, o Sí, querías decir algo. sí, por lo menos en este último tiempo lo más trascendente que es para Misiones es que el año pasado se incluyó, pero no se vetó, es en el presupuesto nacional el tema del gasoducto y la zona aduanera para Misiones. Es algo que Misiones, digamos, cree que es algo relegado de muchos años y somos una de las pocas provincias que no tenemos el gasoducto. Y el tema de la zona aduanera es porque somos una provincia con mucha frontera y bueno, por ahí las competencias del mercado y todo se diferencian, digamos, a nivel país con otras provincias. O por Claro, lo menos bueno, algo que nos afecta a nosotros. está bueno que vos introducís la dimensión federal, porque el nivel de agendas que estamos debatiendo también lo podemos llevar al plano, lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, hacia adentro de la agenda política. Es decir, el gobierno de Misiones le pide al gobierno nacional que en el presupuesto incluya, por ejemplo, el gasoducto que vos decís. Y a su vez, hay que ver, digamos, si eso llega a repercutir en la agenda política nacional, digamos, ¿no? Tal vez para la agenda política provincial de Misiones es un tema que está en agenda social, está en agenda política, lo exige el gobierno, lo exige la sociedad, y tal vez el gobierno nacional ese problema tal vez lo relega o no le da tanta importancia como le da a la provincia. Entonces está bueno el tema que introducís porque le sumamos la dimensión federal a esto, lo cual está buenísimo porque después la agenda política puede tener tensiones hacia adentro, no es que es homogénea, tiene una sola visión, ¿no? Es una disputa de poder constante, tanto de la agenda sistémica como de la agenda política. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Todo esto lo vamos... Sí, dale. No, Juan, es eso que dice Dina, también se puede extender a otras cuestiones, como por ejemplo el surgimiento del, digamos que ya existía, pero ahora con más fuerza, del grupo de las provincias del norte grande, digamos, también que tienen, digamos, se agrupan en una región para hacerse un poquito más fuerte, presentar, digamos, tener más fuerza a la hora de plantear cuestiones al gobierno nacional, y también lo que decía ella del gasoducto del NEA, ¿no? Que, digamos, aproximadamente hace como 15 años que está proyectado, presupuestado y sufrió muchas interrupciones, de hecho hasta incluso se robaron los caños, pero digamos, la cuestión es que parte de la Argentina todavía tiene, se consume gas en garrafas, cuando la Argentina incluso podría llegar a exportar, ¿no? Creo que exporta gas, sí. Así Sí, que sí, bueno, totalmente. sí, Sí, está bueno. Sí, bueno, acá en Bariloche, imagínate con el frío que hace en invierno, acá estamos hablando de temperaturas que pueden costar la vida, digamos, ¿no? Acá hay muchísima gente sin conexión a gas natural y Vaca Muerta está acá cerquita, imagínate que totalmente lo que decís. Entonces, bueno, está bueno esto que introducen para sumarle la dimensión federal a estos puntos, digamos, ¿no? Que no es nada menor. Todos estos temas, la próxima clase lo que es diseño y formulación, la próxima clase los vamos a profundizar y seguir conversando y debatiendo. Pasando a la siguiente etapa del ciclo de políticas, no, perdón, seguimos en formulación. Entonces, una vez que un gobierno conoce la existencia de un problema, como decíamos, como esto, ¿no?, que ustedes identificaban, lo define y rechaza la opción de no actuar sobre él. Comienza el proceso de elaboración, ¿no? Dice, bueno, está este problema, ¿qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Si toma ese problema, comienza el proceso de elaboración de la política pública para intentar proporcionar soluciones. La formulación de la política incluye el establecimiento de metas y objetivos, la detección y generación de posibles caminos, la valoración y comparación de los impactos de esos distintos caminos, y la selección de una o más opciones que van a terminar de definir. Entonces, para formular, digamos, ¿no?, o diseñar políticas públicas, hay dos grandes enfoques. Pasamos a la siguiente, por favor. El enfoque racionalista y el enfoque incrementalista. El enfoque racionalista
de vuelta, esto lo propone Tamayo como ya hace más de 30 años, pero estos dos enfoques siguen estando presentes en el análisis de políticas públicas, obviamente más complejos, pero la base sigue siendo esta. Entonces, el enfoque racionalista, digamos, como ven en este cuadrito, empezaría, digamos, estableciendo y priorizando objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo me propongo? ¿Cuáles priorizo? Identificación y generación de todas las opciones en función de esos objetivos, el cálculo y valoración de las consecuencias de las distintas opciones, ver qué pasa si selecciona una opción y qué pasa si selecciona la otra, comparación de esas opciones y la elección de la opción que maximice los objetivos priorizados. Como ven, este enfoque es bastante economicista, ¿no? Bastante del cálculo, ¿no? Como decir, bueno, esta opción me deja ABC y me deja una externalidad de DFE, por ejemplo, ¿no? Y esta opción me deja esto y esto, entonces comparo, calculo y a partir de ahí elijo, ¿no? Pero a este enfoque, pasamos a la siguiente, por favor, a este enfoque obviamente le surgen muchas críticas, digamos, ¿no? Y estas críticas van a venir de lo que Lindblom, que es otro clásico en Java, también bastante antiguo, va a llamar como el enfoque incrementalista, digamos, ¿no? Según este autor, el comportamiento de los decisores públicos rara vez se adapta al modelo racionalista, ¿no? Ya que sus decisiones no son más que ajustes marginales sobre políticas ya en marcha. Es decir, digamos, el político sobre la marcha va decidiendo qué hacer, qué no, de qué manera, vamos para acá, vamos para allá, ¿no? El modelo incremental es más descriptivo que prescriptivo y se basa en buena medida en la observación del comportamiento cotidiano del policy maker, del decisor, ¿no? Entonces, la primera idea básica del incrementalismo es que cuanto más se aleje una alternativa de las políticas conocidas, más difícil es anticipar sus consecuencias e impactos, más complejo es ganar apoyos para sustentar su elección y por lo tanto es menos viable políticamente. Obviamente hay excepciones, él está hablando del comportamiento general, digamos, ¿no? Lo que él dice es, un político va a hacer lo que se viene haciendo, no va a romper con el esquema, tiene mucho más riesgo que en romper con el esquema. Obviamente hay excepciones y han pasado un montón de políticas que rompen los esquemas, ¿no? Obviamente. Entonces, este estilo de elaboración de políticas públicas, que aumenta correctivamente una por vez, el margen de maniobra de un gobierno fue considerado por este autor como el estilo propio y obligado de las democracias pluralistas, que son nuestras democracias. En sociedades con grupos de interés poderosos, bien informados, autónomos y capaces de presión efectiva. Lo que él le interesa es introducir la noción de los actores, ¿no? Y cómo los actores van empujando para un lado y para el otro, según sus intereses, todo el proceso de política, desde el diseño hasta la evaluación y el monitoreo y todo lo que le queramos analizar. Bien, pasamos a la siguiente. Esto es lo que vamos a ver más en detalle en la próxima clase también. Ahora sí, la implementación de políticas, ¿no? Tenemos como dos grandes enfoques también. El modelo top-down, o sea, de arriba para abajo, y el modelo bottom-up, o sea, de abajo para arriba. El modelo de arriba para abajo, top-down, los estudios de implementación de políticas comenzaron a desarrollarse a finales de los años 60 y conocen su máximo desarrollo en las 2 décadas siguientes, ¿no? Entonces, en esta época es donde se empieza a ver que la implementación de políticas era importante analizarlas. Hasta ese momento no había ese análisis, ¿no? Entonces, hasta ese momento la reflexión teórica y los estudios de casos se habían centrado en la fase de formulación, formulación y diseño. ¿Por qué? Este modelo, ¿qué estudiaba? Que la esfera política decide y la esfera administrativa pone en marcha las decisiones. Es decir, que la agente estatal no tenía capacidad de agencia, ¿está bien? Entonces, como no tienen capacidad de agencia, los actores estatales que están en las oficinas públicas, en las agencias estatales y demás, como solo implementan, lo importante es estudiar al que decide, ¿no? Este enfoque tenía como esta visión. En este contexto, el análisis de política se concentra en sus primeros años de vigencia en el estudio de las decisiones para mejorar su calidad. Se estima que la calidad de las decisiones es el factor crítico
del éxito de las políticas públicas. Si la decisión es correcta, la política va a alcanzar invariablemente los objetivos, ¿no? Obviamente, ya con el diario del lunes hoy, esto lo vemos súper problemático. Entonces, en los 80 empiezan a aparecer estudios que ponen en cuestión esta visión. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, ¿no? Estos autores analizan la implementación de un programa que pretendía generar empleo para minorías, por ejemplo, o sea, desempleados en esa época. El análisis del programa puso de manifiesto la cantidad de factores que el plan inicial no tenían en cuenta, el sinnúmero de actores no previstos que se fue incorporando al proyecto durante su implementación y las múltiples adaptaciones que sufrió el plan inicial hasta hacerlo compatible con las condiciones locales y con los intereses de los distintos participantes. ¿Está bien? O sea, una política puede que no se implemente directamente o puede que se implemente defectuosamente. Entonces, porque empieza a ver esto, muchos estudios, el análisis de las políticas públicas gira a empezar a estudiar la implementación. ¿Por qué no se implementa? ¿Por qué se implementa mal? ¿Por qué se implementa mal bien en una provincia y mal en otra provincia? ¿Por qué dentro de una provincia se implementa bien en un municipio y en otro municipio no? ¿Está bien? Empieza a interesar estos temas. Pasamos a la próxima, por favor. Entonces, a medida que se van profundizando estos estudios, empieza obviamente la visión bottom-up, ¿no? De abajo para arriba, que tal vez es la que más acá nos interese. ¿Por qué? Las políticas públicas acaban implementándose en cientos o miles de oficinas públicas repartidas por el territorio, por millares de empleados públicos del último escalón de la jerarquía administrativa, en contacto con ciudadanos, con demandas particulares y concretas. Las decisiones más complejas acaban siendo interpretadas y adaptadas por una multitud de funcionarios que intermedian entre, ahí es el cliente, pero porque es la época del texto, pero el ciudadano y la política pública. ¿Está bien? Entonces acá lo interesante de esta visión es que ya no es solamente el que decide la política el que importa. También importan todo el resto de los que implementan la política pública. Desde el que está sentado en su atención al público en la ANSES hasta el director de la ANSES. Todos son parte, en su medida, de la implementación de las políticas públicas. ¿Está bien? Berman, que es un autor que cita a Tamayo, señala que el éxito final de una política depende en gran medida de la adaptación mutua entre el plan de acción generado desde el centro y las condiciones y capacidades de las agencias locales. Que eso, obviamente, a nivel territorial varían un montón, digamos, ¿no? Por más de que sea la misma agencia de la misma entidad pública, digamos. Por ello propone el concepto de implementación adaptativa, como el concepto contrario al de implementación programada. Es decir, diseñar 1, 2, 3, implementar 1, 2, 3 como si eso fuese lineal y cronológico. Entonces, la implementación, ir adaptándola a los intereses de los actores, a las condiciones territoriales, a las necesidades territoriales. Y este concepto es el concepto que sostiene este modelo bottom-up, contrario al de implementación programada, que es el que sostiene el top-down. ¿Está bien? ¿Opiniones de estas dos visiones de implementación? ¿Cómo lo viven ustedes esto? ¿Se sienten parte de las políticas o se sienten que solo hacen lo que le dicen? Por lo general, yo soy un trabajador municipal, he pasado por un montón de áreas y por lo general me consultan los jefes cómo vamos a implementar diferentes políticas públicas o cómo vamos a trabajar, porque en realidad por lo general cuando cambia el gobierno o me cambian de sector o cambiamos de jefe, no tienen planificado una política pública con respecto al área. Excelente. Entonces, no solo sos parte de la política pública, sino que sos un asesor de política pública. Ya sos un analista, digamos, para el decisor, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver tu ejemplo concreto de que estas visiones más de arriba para abajo, digamos, de que solo importa el que decide la política, bueno, en realidad se sostienen tal vez otras realidades, ¿no? ¿Otro ejemplo? ¿Alguien más?
Yo como docente nos atraviesa un poco las dos a la vez. A ver. Porque por un lado programamos, planificamos, o sea, hacemos un diagnóstico, etcétera, tenemos un currículum al cual nos lo baja el Estado, pero también es absolutamente flexible nuestra planificación porque las condiciones con las que nos vamos encontrando hacen imperiosamente que adaptemos lo inicial con lo real. Completamente, completamente. Entonces, bueno, sí, la docencia es como que dicen, ¿no? Que depende de la escuela, ¿no? También, pero cada aula ahí es un universo de creación también, siempre con límites, con los límites institucionales, digamos, ¿no? Pero siempre hay margen para poder crear a partir de esos límites, sin duda. Y eso claramente se puede llevar. Aparte me imagino, por ejemplo, que los docentes también van cintureando entre las directivas de los directivos de cada escuela y después lo que pasa en cada aula, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿alguien más? Recuerden que el chat no lo estaría pudiendo ver, así que directamente pueden abrir el micrófono. Vamos, anímense. ¿Algún otro Hola. o otra que trabaje? A ver, ¿alguien iba a Hola. decir algo? Sí. Yo. Sí, no, puede ser que, al menos creo yo, que yo estoy en la Cámara de Diputados acá en la provincia y Sí. creo que se conjugan los dos porque, digamos, yo trabajo en la oficina de un diputado, se hacen los proyectos, tratando de consensuar con los actores intervinientes y todo, pero a su vez hay un lineamiento, digamos, de plan de gobierno y de política pública que tiene que ver con el bloque político en el cual esté el diputado. Sí, sin duda. A ver, como les mencioné antes, claramente la decisión más importante la tiene el decisor, ¿no? Eso no quiere decir, un poco la idea de esto que les presento es que eso no quiere decir que es lo único que importa. Obviamente el que tiene capacidad de veto, poder de veto, y seguramente es el que más poder tenga. Pero ahí, como decía el primer compañero, también sucede, y en general, a ver, los que trabajan en agencias estatales en planta permanente ni hablar, son los que realmente conocen lo que es la implementación, o el diseño, o la evaluación. Y en general los decisores cuando llegan consultan, digamos, ¿no? O debería ser. Entonces, para pensar esto, ¿no? Que las políticas públicas también la construyen el que está sentado en la oficina de ANSES atendiendo a los ciudadanos, digamos, ¿no? Empezar a entender que eso también es agencia y que eso también forma parte de la implementación, las que salen bien, las que salen más o menos y las que salen mal, ¿no? Obviamente con responsabilidades distintas, pero es el conjunto. ¿Está bien? ¿Algún comentario más? Si no, pasamos a la Sí, evaluación. por ahí lo que pasa con los que tienen los que tienen un mando, que como no saben cuáles son las cuestiones legislativas vigentes o las cuestiones legales o normativas de cómo llevar a cabo las políticas públicas que ellos quieren implementar, por ahí consultan porque el que está hace muchos años trabajando en el Estado tiene un caminito hecho sobre las normativas, cuáles se han derogado, cuáles no. De hecho, cuáles han sido las políticas públicas que se han querido implementar y no se han podido finalizar porque le faltó algo. Es más que nada por eso, ¿no? Completamente, sí, pero bueno, ahora lo vamos a ver también, esa experiencia acumulada, digamos, en la acción, en la práctica, es una capacidad estatal fundamental para las políticas públicas. Es uno de los pilares de capacidades, que eso también lo vamos a ver en la cuarta clase, sobre capacidades estatales, que forma parte fundamental de cualquier etapa del ciclo de políticas públicas, como vos decías, ¿no?
y en la retroalimentación tanto del decisor político, que tal vez tiene conocimiento de lo que es el poder político, de cómo se administra el poder político, el agente público tiene el conocimiento, digamos, de lo que decían al principio de todo, un compañero decía, ¿no? De la herramienta, del instrumento de política, ¿no? Y mucho más en países como los nuestros, en donde se hacen políticas con un fósforo y un alambre, ¿no? Y se hacen grandes políticas, digamos, con grandes restricciones presupuestarias, con falta a veces de recursos humanos, físicos, materiales. Entonces, el rol que cumplen los agentes estatales, ya cualquiera sea su lugar, es fundamental en esa construcción. Bueno, pasamos. Sí, dale. Puedo contar una experiencia cuando trabajaba en el Sí, Ministerio obvio. de Infraestructura de mi provincia, que es en La Rioja. Venían los programas en la época de 2015-2016 con los prototipos como debían ser los edificios escolares, las viviendas sociales. Y uno de esos planes de viviendas sociales y edificios escolares lo replicaron en la zona rural de un departamento de la provincia, y sucedió que había una señora que tenía 82 años y que tenía, digamos, una vivienda muy precaria, y ella no quería trasladarse a su nueva vivienda porque le habían cambiado la orientación de la cocina. Ella tenía un hijo Mira. que lo veía pasar todas las tardes cuando el hijo volvía de trabajar y se iba a su casa. Entonces ella desde la ventana de su cocina veía todas las tardes y como que se quedaba tranquilo de que el hijo volvía del trabajo. Entonces le hicieron la casa, pero para que ella se trasladara a su casa nueva, digamos, tuvieron que cambiarle la orientación de la cocina y adecuársela a esa situación que ella planteaba. Totalmente. Bueno, mira, me haces acordar, te doy el mismo ejemplo, pero con una escala un poco mayor. Acá en Bariloche hay uno de los vertederos, uno de los basurales más grandes de Argentina, y hay 60 familias que trabajan separando residuos y demás, una cooperativa, ¿no? Que trabaja ahí en el vertedero. En el último gobierno de Cristina se logra un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, para infraestructura para estos lugares, no solo acá en Bariloche, sino en distintos puntos de la Argentina. Claro, este decreto del BID era una política homogénea territorialmente, o sea, iba igual a todos los territorios. Entonces se puso mucha plata en comprar maquinaria, en hacer galpones enormes para mejorar las condiciones de trabajo y demás. Imagínense que acá se separan residuos en la nieve, digamos, en invierno. Y claro, como fue un crédito top-down, de arriba para abajo, a nivel internacional, las necesidades territoriales y las características territoriales no fueron tenidas en cuenta. Y las maquinarias acá se rompieron al muy poco tiempo, porque las condiciones climáticas, la forma, digamos, ¿no? de cómo se trabajaba acá y demás, hicieron que en muy poco tiempo ese crédito y esos insumos que se llevaron ya queden caducos, digamos. Y eso se hubiese resuelto, digamos, con la participación, digamos, de agentes estatales que conozcan acá la realidad territorial, digamos, ¿no? Entonces la importancia de tomarlos en cuenta, digamos, no es menor. Gracias ahí, Agustina. Bueno, pasamos a la evaluación. Quedan 2-3 filminas más y estamos. Entonces, la evaluación de políticas públicas es lo que vamos a ver en la última clase, en la cuarta. Acá hay una frase que me parece que está bastante buena. Si viviésemos en un mundo de absoluta certidumbre y perfecto funcionamiento de las administraciones públicas, no habría necesidad de efectuar evaluaciones, ¿no? Habiendo seleccionado y puesto en marcha la mejor opción posible, sabríamos cuáles serían los resultados por adelantado. Desgraciadamente, ese mundo de certidumbre no es el que operan en las políticas públicas, y ustedes lo deben saber mejor que nadie, ¿no? Entonces, la evaluación es la última fase del proceso de la política pública, y puesto que el proceso es cíclico, también es la primera. Acá, bueno, Tamayo le pone
lugar a cada fase, ¿no? Habla de última, habla de primera, pero bueno. El análisis de los resultados conduce a una revisión del estado del problema que puede dar lugar a una nueva política, a la continuación de la existente o a la terminación de la misma, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, al principio habíamos hablado de la asignación universal. A la mañana también salió el ejemplo de conectar igualdad, que creo que acá también lo hablamos un poco. Perdón, me parece que estamos viendo la filmina anterior. Juan, te iba a preguntar, ¿esa está bien o querés seguir a No, la siguiente? la anterior. La anterior, me pasé a yo. Ahí, evaluación. Esa, evaluación. Perdón, Ahí está, Juan. gracias. Gracias. Sí, pues yo la estoy viendo en la compu y no me di cuenta. Gracias a vos. Entonces, decíamos, pusimos el ejemplo de la asignación universal, a la mañana hablaban de conectar igualdad, políticas que a su vez impulsaron otras políticas, que tal vez en el diseño no tenían ese objetivo, pero que a medida de la implementación, por ejemplo, conectar igualdad, cuando se vio la necesidad de que las escuelas necesitaban infraestructura para las netbooks, bueno, eso generó otra política pública de generar infraestructura para las escuelas, digamos, ¿no? Entonces, la evaluación, digamos, ¿no? Cuando uno evalúa, bueno, esta política me salió bien, esta política me salió mal, esta política me salió mal por esto, me salió bien por esto, ese es un momento en donde puede, muy propicio para generar otras políticas públicas, ¿está bien? Por eso él habla esto de que, entre comillas, es la última fase, pero a su vez es la primera también, ¿no? Pero además, la evaluación es muy importante porque, por lo último, la evaluación de políticas públicas no es un simple instrumento técnico, es también un mecanismo político de primer orden. En los sistemas democráticos, los productos de la evaluación tienen diferentes utilidades políticas, ¿no? Es lo que nosotros hablamos como rendición de cuentas, digamos, ¿no? Es lo que debería o a veces hacen los jefes de gabinete cuando van una vez por mes al Congreso, los presidentes los 1 de marzo, ¿no? Eso a escala nacional. Pero es esto de rendir cuentas, ¿no? Como, bueno, lo que nosotros quisimos hacer funciona así, no funciona así, ¿está bien? Evaluar. Entonces, evaluar no es solo un instrumento técnico, que también lo es, sino también un componente fundamental del funcionamiento democrático. Los ciudadanos necesitamos que nos rindan cuentas, ¿no? Nosotros transferimos la soberanía política y necesitamos que se rindan cuentas, ¿no? Para esto, obviamente, el Estado tiene organismos de control y demás, y esa es una lista súper interesante y poco estudiada, los organismos de control. No sé si alguien acá trabaja en algún organismo de control o auditorías, pero la verdad que son instituciones súper importantes para el funcionamiento de las políticas públicas, fundamentales, digamos. Y que muchas veces quedan ahí volvió la luz. Me voy a ir conectando, pero sigo hablando por acá. Que muchas veces quedan ahí en el medio, como que tal vez hacen la auditoría, pero después no es utilizada para política pública y demás, ¿no? ¿Alguien alguna vez evaluó alguna política pública? ¿Tuvo esa oportunidad? No, nunca llegué, pero sí tuve la instancia de que con EAU me hago una auditoría cuando estuve que estuve cubriendo una vacante en la Universidad del Comahue, y tuve en cuenta las cuestiones que me habían marcado y armé flujogramas nuevos y políticas nuevas. Claro, bueno, es que imagínense porque tal vez el problema no es de los organismos de control, sino de cómo usamos ese insumo para hacer políticas, digamos, ¿no? Porque el Estado tiene ahí, digamos, una herramienta en donde tenemos capacidades para evaluar, digamos, esto está institucionalizado, más allá de después lo que haga cada uno en su oficina, digamos, ¿no? Pero cuando se usa de insumo realmente, qué tan institucionalizado está ese uso de insumo y demás. Entonces los organismos de control es una lista súper interesante de las políticas públicas que no es tan estudiado y es bueno, la USAM tiene una maestría de auditoría que la dirige Guillermo Schwenke, que es uno de esos eruditos que estudian políticas públicas, que la verdad es alguien que sabe mucho.
Bueno, pasamos a la próxima. A ver si ahí puedo volver. Entonces, este ya es el texto de hoy de Martínez Nogueira, de ese libro que les dejé en la biblioteca virtual, en el aula virtual, que bueno, ya introduce un poco más debates de esta época, ¿no? La cuestión del planeamiento estratégico, la planificación estratégica. Es lo que dice que no podemos entender la planificación estratégica o la falta de planificación estratégica sin entender el proceso histórico de cómo los estados de Latinoamérica o de Sudamérica fueron reformándose a través del tiempo y qué visiones estructurales fueron teniendo a lo largo de los años. Entonces él hace un recorrido y él dice que... Ahí está, ahí volví. Espérenme un segundo, me conecto acá. ¿Me escucha? Buenísimo. Se hizo la luz. Juan, sigo compartiendo yo, que a la última filmina igual. ¿Querés? Bueno, dale. O Sí, dale, como dale. quieras. No, está perfecto. Sí, dale. Dale. Entonces, él lo que hace es, encima la puedo ver acá, mejor todavía. Él dice, en el siglo XX y hasta la década del 80, el Estado fue el gran promotor del progreso y las planificaciones estratégicas, ¿no? Antes esto de lo que nosotros teníamos antes, los planes quinquenales, y que está asociado al peronismo, pero que no fue solo el peronismo, fue un clima de época, digamos, ¿no? El Estado como el gran promotor del desarrollo, ¿no? Pero a partir, sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica, a partir de las dictaduras militares de fines de los 70, principios de los 80, y a su vez el contexto mundial de la caída del muro y el consenso de Washington, ¿no? Como todo un proceso que viene en continuidad, esta visión del Estado como promotor del progreso y las planificaciones estratégicas, ¿no? Cae. Y aparece a partir del 80 y en Latinoamérica, sobre todo a partir de fines de los 80 y principios de los 90, se traslada este modelo a un modelo que se denominó de nueva gerencia pública, que fue un paradigma que dominó en esos años, no solo en Argentina, sino en los organismos internacionales, CEPAL, BID, Banco Mundial, ¿no? De que el Estado debía achicarse y descentralizarse para motorizar las fuerzas de mercado y generar el desarrollo a partir de ahí, ¿no? Que el Estado ya no era el promotor, sino que era un problema. Este modo de concebir la administración como conjunto discreto de organizaciones públicas tuvo consecuencias no anticipadas, ¿no? Dio lugar a una elevada fractura del aparato estatal con segmentaciones que impidieron la adecuada coordinación y la coherencia interorganizacional. Esto llevó a algunos a afirmar que se estaba dando nacimiento a un Estado descentrado, con unidades integrantes que seguían su propia planificación, pero con muy débil articulación sectorial o intersectorial. Esto que en su momento tal vez ya ha pasado el modelo de la nueva gerencia pública, ya cuando uno evalúa y ve esta cuestión, esos problemas que dejó, muchos de esos problemas siguen presentes hasta el día de hoy, ¿no? Y mucho de esa fragmentación y descentralización de aquella época siguen siendo en parte causas, digamos, que no permiten la visión de una planificación más a largo plazo o estratégica, que hoy creo que es una gran demanda de los que debatimos estos temas, ¿no? Entonces, lo que plantea el autor dice, la necesidad en la actualidad, nuevamente, de planificar estratégicamente. Tal vez no como se hacía en los 80, 70, 60, pero sí la necesidad otra vez de planificar estratégicamente. Y esto vamos a ver totalmente asociado a planificar estratégicamente en función de los presupuestos. Eso después lo vamos a ver en la última clase, que planificar estratégicamente significa diseñar también pensando en el presupuesto, digamos. Entonces, esta necesidad de planificar estratégicamente necesita como digamos, de tres cuestiones
básicas, también de otras, pero estas 3 básicas, digamos, ¿no? De capacidades organizacionales, competencias políticas, organizacionales y tecnológicas complementarias, es decir, los elementos físicos, tareas, competencias humanas y relacionamientos, digamos, entre los actores, un poco todo lo que venimos hablando, la aptitud para crearlas, renovarlas, integrarlas y coordinarlas, y las prácticas y rutinas estáticas y dinámicas, tanto las rutinas que se generan que son positivas y potencian, como las prácticas que se vuelven rutinarias y estancan la política, estancan la estrategia de la planificación estratégica. ¿No? Bueno, hagamos lo mismo, ¿no? Y no se rompe ese círculo. Lo que les decía recién, esto de presupuestos y programas operativos, y la experiencia acumulada, que es un poco lo que contaba Mauro, si no me acuerdo mal el nombre, ¿no? La experiencia de ustedes, digamos, y esa experiencia acumulada es necesaria también para la planificación estratégica. Pasemos a la última. Acá capaz te queda superpuesto, a ver. ¿Está bien ahí, Juan? Sí, bueno, sí. yo lo tengo acá, se los leo, no hay problema, se los leo desde acá. Dale. ¿Lo querés que lo cierre o lo dejo igual? No, déjalo un segundo más. Dale. Entonces, y este es el texto de CIPEC, que también estaba para hoy, que nos dice que, bueno, un poco este texto toma la definición de políticas públicas de Tamayo, o sea, ya lo que vimos en la primera filmina, define las políticas públicas de igual manera y agrega, estas acciones y decisiones involucran a una multiplicidad de actores, sectores o niveles de gobierno. Estamos hablando de políticas públicas, ¿eh? La política pública no es el resultado de un proceso lineal, coherente y necesariamente deliberado de diseño o formulación, sino que es un objeto de un proceso social y político que configura un campo en disputa. Y este texto está bueno porque nos introduce a la diferenciación, que también vamos a ver, sobre políticas, programas y proyectos. Entonces, eso era la política. Los programas, ¿qué son los programas? Las políticas públicas se cristalizan en programas y en proyectos, a los que se le asignan recursos para su puesta en práctica. Mientras que política pública se refiere a procesos políticos y sociales que se desarrollan en el tiempo, programa remite a una construcción técnica que no niega el componente político, con mayor o menor capacidad de expresar la complejidad del problema. ¿Está bien? Los programas se conforman de un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos. Son los responsables de establecer las prioridades de intervención, ya que permiten identificar y organizar los proyectos, definir el marco institucional y asignar los recursos. Entonces los programas son una parte neurálgica de planificar estratégicamente. Y finalmente los proyectos pueden ser definidos como la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. De forma agregada constituyen el punto de partida más adecuado para formular apreciaciones sobre los programas. Los proyectos deben tener una población objetivo definida en función de la necesidad que se pretende satisfacer, una localización espacial y tiempos de inicio y finalización predefinidos, ¿no? Ya es una agregación más todavía el proyecto. Esto también lo vamos a ver, creo que la clase que viene. Bueno, hasta acá pasamos a la última. Hasta acá ese fue el pantallazo introductorio, digamos, de todo lo que vamos a ver, muy por arriba. En la próxima vamos a profundizar sobre estos aspectos. Y hasta acá lo mío. ¿Tienen alguna pregunta, crítica, complemento, algún comentario? Juan, dejo de compartir así se te ve. Dale, por favor. Muchas gracias ahí por salvar las papas de la clase. Hay ganas de irse ya. Preguntas, comentarios, críticas. De lo que vimos, obviamente, ¿no? No, creo que es re claro. Aparte, creo que este es el primer módulo donde lo está dando alguien que es del interior y que no está en Buenos Aires, y yo también soy de Río Negro, yo soy del Valle Medio.
y sabemos que es muy difícil a veces poder implementar las políticas públicas que vienen de los gobiernos nacionales por no tener en cuenta las realidades territoriales. Y algo que sos muy claro también, que en el momento de diseñar una política pública, ya desde el Estado provincial o municipal, es tener en cuenta los recursos del fondo, porque cuando uno hace un presupuesto a principio de año o a fin de año, depende de cuándo abren o cuándo cierran los presupuestos, tiene que tener en cuenta cuáles son las políticas públicas que va a implementar en el área y cuánto te va a costar, porque todo genera un gasto, desde los gastos administrativos hasta los recursos que vas a comprar. De hecho, el año pasado estuve en el área de contables y algo que pasaba muy seguido con las áreas es que se quedaban sin partidas presupuestarias. ¿Y qué haces si a los 4 meses te quedaste sin partida presupuestaria? Esa es una política pública que no lo vas a poder concretar o sea, hasta ahí llegó 3 meses, 4 meses. Creo que fue muy clara la clase tuya, sí. Bueno, gracias. Sí, completamente. Eso después lo vamos a ver, creo que la clase que viene, no recuerdo. Esto de asociar la planificación con el presupuesto y en base a resultados, ¿no? Y objetivos. Eso forma parte también y pensar los presupuestos como no solo anuales, sino pensarlos plurianuales y demás. Eso después lo vamos a ver. ¿Algún comentario más? Celebro el planteo de que toda planificación, programa o proyecto es una decisión, una definición y una decisión política. Habida cuenta de que, como te planteaba antes, en la docencia se nos vive martirizando como que no es nada político lo que hacemos y que cualquier injerencia de algo que tenga que ver con la realidad pareciera como que estuviéramos bajando línea, y así que también me pareció muy claro y celebro la postura de la cátedra. Bueno, sí, eso es pecado de sesgo, ¿no? O sea, soy politólogo. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Creo que alguien había abierto el micrófono. Sí, yo abrí el Sí, micrófono, Gabriela. hasta ahora no quise hablar porque, para no hablar demasiado, porque realmente yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social hace más de 15 años, vi programas, proyectos, funcionarios de todos los colores, y no estoy de acuerdo con el compañero, que yo que vivo en Buenos Aires, a una cuadra del Congreso, muchas veces se diseñan programas pensándolo acá alrededor de la manzana, y no tienen ni idea las distintas realidades a lo largo de todo el país. También tuve la oportunidad de trabajar en programas y viajar por el país y bueno, estar más en contacto con la gente. Pero lo que me pasa, yo soy abogada y ahora estoy hace unos años en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y como asesora, la verdad que es una lucha y un desgaste diario, porque hay funcionarios que quieren ser asesorados y funcionarios que no quieren ser asesorados, no les interesa. Entonces es muy difícil cuando uno quiere dar una opinión, no solamente para respetar la normativa, sino para que se den cuenta que no sirve esta política, o que es muy burocrática, o que hay gente que no le va a llegar. Bueno, todas las opiniones que uno pueda dar dependen de la persona que toma la decisión, si está interesado o no. Pero bueno, mi trabajo de asesoramiento está. Después queda en el funcionario que le interesa o no. No, completamente. Lo que decíamos antes, ¿no? La capacidad de veto. Por eso Claro. es el más importante, digamos. O sea, en realidad no es el más importante, el que tiene más poder, digamos, ¿no? Y el que Sí. termina decidiendo. Pero bueno, es lo que comentabas vos, lo que comentaba Mauro y los demás, como también su experiencia acumulada es parte de la política pública. Después pueden tomar en cuenta o no, pero Claro. si vos estás a 15 años en desarrollo social, me imagino que sabés bastante más que... Claro, y después está el que asume, está como estrella de yo quiero mi programa, quiero tener mi programa propio, o sea, y tiro abajo todo lo que se trabajó antes, cuando capaz estaba bueno, y se venía implementando y funcionaba, pero no, borramos todo y arrancamos de cero con mi programa, que se va a llamar así, y bueno, y volvemos a remarla de cero en el nuevo programa. Claro. Es difícil, Y bueno, pero sí. Sí, total. Bueno,
hasta acá estamos por hoy. ¿Les parece bien la dinámica así? Un poco más ida y vuelta. ¿No? Mejor. Bueno, Buenísimo, muchas gracias, Juan Martín. no, ustedes. Bueno, nos vemos el lunes Gracias, que Juan. viene. Misma hora. Chao. Buena semana.